tal? Bienvenidos, comienza esto en Noticias UCB Televisión. Vamos a analizar los hechos de este día tan especial que ha sido este 1 de mayo. Saludamos a nuestros panelistas en el día de hoy. ¿Cómo estamos, Gabriela Valenzuela? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, doña Bárbara Briceño. ¿Cómo está? Buenos días. Feliz de trabajar en el Día del Trabajador. Y saludamos a quien se incorpora a nuestro panel hoy día. Don Germán Silva, director del Centro de Estudio y Análisis de Comunicación Estratégica de la Universidad Mayor. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen título el centro. Sí. Buen título, un poco rimbombante. Pero... Germán, ¿cómo analizarías tú el Día del Trabajador de hoy en dos aspectos? El político, porque no fue una jornada en que el presidente Piñera ni Bárbara Figueroa, incluso, que se mostró dispuesta al diálogo, dijeron algo que fuera muy estridente, una cuña muy importante, y a su vez cómo has visto la evolución en ese aspecto de lo que ha sido la concepción del trabajo desde la última reforma laboral y en Chile en general. Mira, la verdad es que hoy día efectivamente no tuvimos anuncio de ningún tipo. Creo que el presidente fue prudente porque básicamente lo que hizo fue hablar de temas generales como el aumento del trabajo, fue parte de su promesa, 600.000 trabajos, aumento de las salas cuna y también esto de equiparar el trabajo femenino y masculino. Sin embargo, tengo la impresión, diríamos, que lo que es el programa de gobierno del presidente lo dejó de lado, prefirió no agitar más las aguas. Creo que en el último periodo, después de lo que pasó, diríamos, con el tema educacional, era algo más o menos prudente, pero efectivamente acá no estuvo el programa de gobierno en el área laboral del presidente. Perdió fuerza la CUT porque le ha salido gente a camino. Está la CUT, la CAT, la Central Clasista de Trabajadores y otras más por ahí. Y a su vez me comentaba fuera de cámara que la sindicalización en Chile, después de la reforma laboral, la última, aumentó de un 17 a un 20%. Entonces la pregunta es, ¿perdió fuerza la CUT o su índice de representatividad, que es como el 8% de los trabajadores? 8,8, sí. O sea, ¿se mantiene tan vigente con tanta fuerza como antes? Mira, yo creo que la CUT ha ido perdiendo fuerza de manera sostenida en el último tiempo. De hecho, los cálculos estiman que puede haber perdido hasta 200.000 afiliados, dependiendo un poco del cálculo, porque según la Dirección del Trabajo son como 300.000, según ellos son como 700.000. Yo creo que especialmente en la reforma laboral, que el mundo laboral estuvo muy tranquilo, porque era la gran conquista que la CUT se había propuesto. De alguna manera, esta cercanía exagerada con el gobierno le costó caro, más que con estas organizaciones que tú señalas, con la decisión que tuvo con Arturo Martínez, que formó la Central de Trabajadores de Chile, que ha ido creciendo, tiene 72.000 afiliados más o menos, y de alguna manera este grupo, diríamos, de la CUT histórica perdió fuerza, salió un poco de la agenda. Creo que Bárbara está tratando de volver, y está tratando de volver en una posición bien distinta al tema confrontacional. Bueno, es que acuérdate que le costó sangre, sudor y lágrimas volver a tomar la presidencia por los cuestionamientos que hubo a la elección. Exactamente, sí. Ya está ha habido dentro de la Central Unitaria de Trabajadores temas de probidad. Así es. Sí, incluso un juicio laboral bien lamentable, diríamos, que además afectó a una mujer. Pero básicamente yo creo que la reforma laboral, que fue la gran conquista de Bárbara Figueroa, fue con mucha cercanía con el gobierno. De hecho, el Partido Comunista se metió a la coalición gobernante gracias a la reforma laboral. Y ese estado de tranquilidad, de alguna manera, le pasó la cuenta. Creo que ella está tratando de volver con una posición distinta a la que tuvo, diríamos. Está teniendo una posición políticamente más correcta. O sea, más de Estado, por decirlo, entre comillas. Ha cambiado hasta su forma de presentarse, hasta su look. La cercanía con la CPC, que se ha juntado con... Son muy amigos con Alfonso Suet, parece que son íntimos, no sé, se juntan en la casa, en fin. Pero de alguna manera ella incluso ha moderado su lenguaje. Y ya dijo, estamos de acuerdo con el diálogo, un diálogo que sea constructivo. Puso algunos peros, que particularmente siempre que no hubiera interferencia en el seguro de cesantía y en la reforma laboral. Pero de alguna manera ella está tratando de recuperar el liderazgo, porque creo que Arturo Martínez, que todavía es una organización pequeña, tiene fuerza y son los sindicatos privados los que están detrás de la Central de Trabajadores. Gabriela, ¿cómo lo vieron usted el día de hoy? Yo creo que es interesante analizar lo que pasó con esta central clasista, que hoy día marchó 10.000 personas, terminó con incidentes, pero también la manifestación que hacen públicamente de las diferencias que tienen con Bárbara Figueroa, que no lo reconocen como un centro con representatividad. Y aquí es donde yo creo que el gobierno tiene que estar súper atento a las demandas de este grupo y también a la división que se genera dentro de la CUT, sobre todo con temas que vienen a discutirse como es reforma laboral, lo que pasa con la dirección del trabajo, entre otras cosas. Así que yo creo que hay que estar bien atentos a la fuerza que ha tomado esta central clasista. Bárbara, y ahí se produce un problema además, porque se te produce dispersión de referentes para poder conversar. Sí, ahora eso puede ser un problema o puede ser una oportunidad para el gobierno también. También, es un problema y una oportunidad, pero a su vez
se ha ido dando, lo que muchos trabajadores se han quejado, de que por qué solamente la CUT entraba o entra a las mesas de diálogo, por ejemplo, para fijar el sueldo mínimo. La Central Autónoma de Trabajadores también ha estado en esa postura de decir, ¿por qué ellos y no todos nosotros? Sí, yo creo que este año va a ser esencial respecto a cómo va a quedar armado el escenario, quiénes van a ser los referentes, porque ya la CUT venía desprestigiada de antes, ya se le cuestiona que representa un porcentaje muy menor de los trabajadores y no hablar por todos como lo solía hacer siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Con la última elección, en la que hizo prácticamente un golpe de Estado al interior de la CUT, se pusieron de acuerdo entre los que perdieron y desbancaron al que había ganado. Recordemos que Arturo Martínez había ganado, después reconocieron irregularidades. Finalmente logró apernarse, muchos lo ven así, y Bárbara Figueroa sigue, yo creo que en su peor momento. Más encima sumamos el episodio cuando insultó a un garabato limpio al ministro de Hacienda. Sí. O sea, ha tenido hartos episodios desafortunados. Y además, lo que decía Germán, esta cercanía con el gobierno que es muy mal visto dentro de sus públicos, a diferencia de lo primero que les dije que era gente de afuera, que dicen, bueno, esta política partidista que básicamente son los intereses del Partido Comunista, no nos representan a todos, sobre todo grupos más de izquierda. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa, quién va a ser el referente. Probablemente hay sindicatos también que son distintos y que pueden tener visiones más parecidas a las que tiene el gobierno. O sea, hay, por ejemplo, la flexibilidad laboral, que es un temazo. Si pensamos en el trabajo de la mujer, fíjense que desde que asumió la presidenta Bachelet hasta ahora, solo ha aumentado el desempleo de la mujer. Siendo que uno esperaría todo lo contrario, con la fuerza que ellos le ponían a los temas de las mujeres. Entonces, bueno, abrámonos otras cosas. Es que en el caso, por ejemplo, de políticas, de las características, por ejemplo, de disminuir la brecha salarial, de aumentar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo... Pero no lo hemos logrado. No, pero es que no solamente pasa por un tema de leyes, sino también pasa por un tema de cultura, de conveniencia. Preferimos contratar a un hombre porque se nos puede embarazar esta cabra. Cosas... Pero eso es ley. No, correcto, pero ¿cómo tú puedes obligar que... También. El tema de la cuna universal que hoy día justamente proponía el presidente Piñera, entre otras cosas, para facilitar el trabajo de las mamás que son Estoy de acuerdo, pero hay situaciones culturales que cuesta mucho cambiar y no lo vas a poder cambiar por ley. Tú no puedes obligar a un empresario a que contrate a mujeres y sobre todo la pequeña y mediana empresa. Sí, tú no puedes obligar, pero sí puedes dar incentivos. Eso sí. ¿Ya? En el caso de los jóvenes, no tienen experiencia. Si les ponemos un sueldo muy alto, probablemente van a preferir contratar a otras personas. Bueno, pongamos la mano en el bolsillo y ayudemos a ese empresario a que contrate jóvenes. Eso jóvenes no es que una puedan obligación. estudiar y trabajar también, que es un tema súper importante. Pero ¿sabes qué? Yo creo que igual hemos avanzado harto en materia legal. Por ejemplo, la ley de cuota en el mismo... Parlamento no fue lo que hubiéramos esperado. Porque había muchas mujeres en fondo candidatas que iban un poquito como de galleta y que finalmente no lograron ser electas. Pero de alguna manera yo creo que se está avanzando, se puede avanzar en términos legislativos y como ustedes dicen en incentivos, pero hay empresas, las empresas grandes están trabajando esto hace rato. Sí. El problema, como dice Pablo, es que son las pymes. O sea, por ejemplo, no sé, en la gran minería hay temas de cuota, y hay metas, diríamos, desde Codelco hacia otras empresas que seguramente van a ayudar en ese cambio cultural, pero creo que como este es un país tan legalista, no estamos medio obligados, diríamos, a avanzar en lo legislativo para que esto sea un poquito más forzado. Porque... Claro, pero en el caso de las pequeñas empresas, disculpa, por ejemplo, desde 20 trabajadoras tienen que pagarse a la cuna. Entonces, ¿cuál es el incentivo ahí? Que contraten 19 al final. Exactamente. Claro. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Sí. No, y ahora, como decías tú, sale la cuna universal. Ahora, en el caso del empresariado, teníamos a Alfonso Suet que asume, y de alguna manera en la CPC viene con otra edad, a lo que ha sido costumbre, viene con otra mirada, porque la edad esa no dice mucho tampoco, hay viejos chicos y chicos viejos. Así es. Y tiene otra mirada. Y por otra parte uno dice, bueno, para discutir hacen falta dos. Si es que Alfonso Suet tiene la muñeca política como para poder llevarse bien con Bárbara Figueroa y buscar una forma moderna, actual, de poder relacionarse entre trabajadores y empresarios, ¿puede ser que esta presidencia de Alfonso Suet marque un punto de inflexión? Yo creo que sí, fíjate, porque de alguna manera, y creo que está pasando en varios ámbitos de la política, va a pasar en la iglesia, en fin, que de alguna manera hay esta generación post-dictadura que ocurrió cierto tiempo, de alguna manera está dando paso a una generación que tiene una visión un poquito distinta del país. Yo creo que lo de Alfonso Suet es súper relevante, hasta ahora donde sí, quizás más difícil ha sido el cambio cultural, generacional, obviamente en el mundo empresarial. Y tú lo ves, diríamos, no sé, la elección de la SOFOFA, son los mismos, es como un grupo, un club de Toby, que se junta, se elige, se van rotando, en fin. Yo creo que sí, e incluso la señal de juntarse con Bárbara Figueroa, comentábamos esto, diríamos, cuán amigos son, que ha salido por todos lados, que se juntan los fines de semana, yo creo que tiene un poquito desconcertado al mundo empresarial.
Lo decir como, ¿qué es esto que se junta con barba? La pregunta es, ¿se junta en la casa de ella o en la casa de él? Pero eso es súper bueno, claro, ¿qué comen? ¿Quién cocina? A lo mejor Alfonso Suet cocina. La señal de los gremios cuando asumió justamente Alfonso Suet de ir a la sede de la CUT, ya eso generó un desconcierto y llamó mucho la atención, sobre todo que qué podría lograrse, como tú dices, que puede lograrse con estas señales. Es que ahí tiene, yo creo, bueno, primero amistad cívica que debe existir en todo orden de cosas. El tener una conversación con los temas importantes sin dejar los puntos de vista correspondientes fuera, pero no con esa odiosidad personal que se produce incluso. Entonces, estamos viendo que son generaciones que van llegando con otras formaciones, que crecieron no solamente porque dicen con el Internet sirvió para informarse. Antiguamente, si tú no viajabas fuera de Chile no aprendías nada de lo que ocurría afuera. Hoy día tienes el Internet que te ayuda bastante, no es lo mismo que estar viajando, pero de alguna forma te hace sentir que las nuevas generaciones son más modernas en todo orden de cosas. Entonces, vamos a ver y esperar que de ahora en adelante el empresariado, igual que los trabajadores que están detrás de cada uno de estos dos líderes, vayan acompañándolo en este nuevo escenario. Yo creo que hay temas interesantes que van a ser motivo de discusión, el tema del sistema de pensiones, la reforma, que ha sido dolor de cabeza para el gobierno anterior y no sé si para este gobierno que está empezando justamente a armar esto, y lo otro, la creación de empleos, pero empleos de calidad. Bueno, la última cifra de desempleo mostró que más gente salió a buscar trabajo. Claro. Y eso es una señal positiva de que hay más expectativas, crecimiento de la economía, pero promesas que hace el presidente Sebastián Piñera hay que ver cómo las cumple, qué en cantidad y la calidad de esos trabajos. Yo creo que son dos temas bien importantes. Y sabes que el tema de la reforma laboral, que este ha sido el año donde la reforma se está implementando de verdad, porque el año pasado fue como una marcha blanca. Claro. Creo que la huelga de LATAM del tripulante... Un año cumplió la reforma laboral. Esta huelga de LATAM de alguna manera mostró lo que tiene que ver con extensión de beneficios, por ejemplo, que fue lo que trabó, digamos, el acuerdo. Fíjate que yo, en el programa del presidente Piñera estaba modificar la reforma laboral en dos aspectos, que es grupo de negociadores, que quedó en el aire, y el mismo tema y servicios mínimos. Yo creo que esto, insisto, que el no haberlo dicho hoy día, a lo mejor era políticamente incorrecto, creo que después de todo lo que le ha pasado esta semana, con el hermano, con las declaraciones, con lo que pasó en educación, que finalmente Gerardo Varela, al decir se acabaron las marchas, se convocaron los días siguientes, fue prudente, pero esto estaba en el core, en el eje central de su programa laboral. Y tengo la impresión que están tratando de bajarle un poco el tono, de esperar, porque como el primer mes tiró toda la parrilla, yo creo que esto, fíjate que está regulándolo porque se ve que va a ser conflictivo. Todas las centrales han señalado que no aceptamos cualquier cambio, pero no tocar la reforma laboral. Pero sí, ahora, disculpa, estamos bien a la expectativa también qué va a pasar con la negociación en escondida, porque recuerden que el año pasado tuvimos como 44 días de paralización y finalmente no llegaron a acuerdo. Oye, se afectó el PIB. Bueno, fíjense que la decisión del sindicato fue, bueno, paralicemos y retomemos esta negociación en 18 meses, claro. 18 meses, que se cumple en un par de meses más. 24 de junio. Ellos estimaron que era más conveniente negociar ya con la entrada en vigencia de la reforma laboral. Entonces ahora vamos a poder comparar una misma, el mismo grupo, el mismo sindicato, con antes y después. Y a propósito de sindicatos, el 20% de sindicalización que hay en Chile es bajo. ¿Qué no es bajo? En comparación con otros lados. Dentro de la OECD estamos como en la mitad, más o menos. No es especialmente bajo. No especialmente bajo, pero es bajo. O sea, si hablamos de un 30% ya estaríamos un poquito más... Argentina va a estar como en el 40, más o menos. Claro. Uruguay por ahí, pero... ¿Por qué no tenemos el 30, el 40 o el 50? Entonces la pregunta ¿es porque los trabajadores están bien? ¿No hay cultura de sindicalizarse o pasa por otras razones? Mira, yo creo particularmente la distribución del mercado laboral acá es 80% en las pymes y 20% en las grandes empresas. En las grandes empresas están sindicalizados prácticamente todos. O sea, en la TAM, en el sindicato de tripulantes era el 90%, en la minería el promedio es 90%, o sea, todas las grandes empresas lo tienen, o sea, el retail, en fin. Entonces, en las chicas, primero que los pisos son más o menos complejos, y segundo que la gente yo creo que prefiere ser cuidadosa, porque en una empresa donde tienen 50, 60 personas, un grupo sindical, de alguna manera también genera ciertas reacciones dentro del empresariado que yo creo que es más complicado. A lo mejor hay condiciones mejores, puede ser. Yo tengo la impresión que la gente tiene más dificultades para sindicalizarse en pequeñas empresas porque, bueno, el mundo es pequeño, diríamos, y todo el mundo se conoce ahí. Quizás ahora hay más temor, sobre todo en lo que tú comentabas que pasó con lo de LAN, el sindicato LAN Express, lo que fue el término de esa huelga. Quizás ahora hay día... Pero también hay que reconocer que hay empresas, porque no todo es malo en la vida,
que tienen una buena relación con sus trabajadores. Que no, No, o muchas veces Sí. cuando son empresas chiquititas es más Sí. fácil que cada uno pueda negociar sus propias condiciones. Individualmente, claro. Ahora sí puede haber mucho de temor, porque siempre el que comienza a armar esto ya es tildado como el marcado. conflictivo. Claro, ¿cierto? el Siendo fuero- que no debería ser así. El fuero dura solo 2 años. Sí. Y muchas Eh, personas también comentan que tiene que ver con que muchas veces los sindicatos están muy politizados. Entonces ven estos grupos como un grupo dominado por un partido político y que va más por política que por los beneficios propios que puedan obtener. Y eso también espanta a algunas Sí, personas. sí. Y obviamente que la politización en las empresas pequeñas yo creo que es súper bajo. O sea, de hecho, en las grandes empresas, por ejemplo, la minería que yo conozco en ese sector, ha habido una evolución de sindicatos muy politizados, muy dominados por los grandes partidos, a grupos transversales que tienen un cuento, diríamos, con la calidad de vida del trabajo. más vinculado al deber más ser. vinculado al trabajo, sí. Oye, hoy día fue trending topic que se llama Mi Primera Pega. Entonces seleccionamos algunos de hashtag Mi Primera Pega. Mira, mi primera pega fue cosechando guindas en el campo. Cuando cumplí los 18, entré a trabajar a Ripley. Igual fue entrete. Eso es lo que nos dice Esteban. Me dice, mi primera pega fue en tercero medio, haciendo clases de química a una niña de primero, pero haciéndome pasar por compañera de la U de mi hermano, que estaba en segundo de la universidad. ¿Te acuerdas, Mono Hernández? Aquí está Carlos Valenzuela, vendedor, dice lo siguiente, primera pega, vendedor del periódico El Tomecino, allá por el año 2005. Recuerdo que me ganaba el 25% de lo vendido. Lo vendía puerta a puerta en algunos sectores de Tomé y una vez en el liceo a los profesores. Bonitos recuerdos. Y la Calda Valdivia hizo lo siguiente. Mi primera pega fue una fotocopiadora librería en vacaciones del colegio. Feliz día del trabajo, dice ella. Mi primera pega fue pagar, esto lo dice Ave Pizarro, mi primera fue pagar las cuentas de mis vecinos en el litoral. Un Servipack humano. Buena la idea. Buena la idea. Buena Un visionario. Sí. Sí. Gonza dice, mi primera pega fue entregar la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, en las escuelas de los Andes. Saludos, Gonza. Martín Quiroga dice, mi primera pega fue en el local de mi papito, ahora de mi mamita. ¿Ya? Y Karin Daniela dice, mi primera pega fue pegar afiches por las calles de Chillán. Algunos de los que fueron hoy día en el Trending Topic. ¿Cuál fue tu primera pega? Uy, yo creo que vendiendo galletas afuera de mi casa. ¿Sí? Con los hermanos, ahí uno siempre armaba cosas. Las limonadas y los jugos en Las sobre. limonadas, los jugos en sobre. Ahí alguien de buen corazón decía, ya, le compro Bárbara, ahí. ¿tu primera pega? Yo trabajé desde muy chica, pero las primeras que me acuerdo pagadas, yo era promotora, vendía productos. ¿Y Germán? Yo partí en el Jumbo, acá al frente, en el Alto Las Condes, en la sección menaje. Trabajaba casi todos los ¿Y qué edad veranos. tenías tú? Todo estaba en segundo medio. ¿Sabes? Mi primera pega, ¿sabes cuál ¿Cuál? era? Me mandaban a los estadios a cubrir los partidos. Pero buscaban el partido más charcha para mandarme a mí. Entonces yo iba y era el que decía, ¡gol en la calera! Entonces tenía que decir, Alarma de gol. claro, entonces tenía que decir, a los 40 minutos, Donoso, por la punta izquierda, no tenía que quedar 1-0. Tenía que hacer esa pega. Tenía Pero 17 años. entretenía esa pega. 17 a años. esa edad. Pero me mandaban al partido más charcha. Me empezaba a quedar dormido, hacían un gol y por eso me despertaba. Pausa, ya estamos de vuelta y seguimos hablando de pega. ¿Cuál fue su primera pega? Porque esto es Noticias en UCB Televisión. Conversamos, analizamos las noticias. Un auto del año, una casa nueva, un viaje al sudeste asiático. Son posesiones que nunca te van a dar la felicidad. Esa felicidad profunda, la que puedes encontrar en lo que ya tienes en la vida, lo que tienes en tu familia. Eso tan simple como, por ejemplo, mirar el atardecer o llegar a tu casa y regalonear con tus hijos. Date cuenta, ya eres millonario, loto. Ya eres millonario, loto. Para que vean. Oye, comienza la restricción a los catalíticos No me digas. No me digas, inscritos no me digas, no me digas. previamente al ¿Eres del 2012. grupo? Yo ¿Del soy- 2011 yo para soy abajo? de los grupos, no, yo soy de las que han abultado estas cifras de ventas de vehículos nuevos para poder saltársela. Mira, así va a empezar ya este miércoles la patente en cero. En todo caso, te va a Mañana. tocar, claro, te Mañana, va a sí. tocar 2 a 3 veces al mes. Por eso No, son no me va a tocar 2 nada al mes. porque A mí cambié el sí. auto. Sí. A mí sí. 2 al mes, Voy a tener restricción. 2 o 3 veces, porque depende Sí. del mes cuánto tenga, porque aquí, por ejemplo, el Viejito cero va a mi estar... auto. ¿Ah? Viejito mi auto. Pero los viejitos son los mejores. No, un super auto. En pero algunos viejito. casos. sí. ¿Ah? Oye, pero dime una cosa, aquí hay una contradicción, o al menos una paradoja. Por una parte, obviamente ya la restricción al auto antiguo, que se suponía ya la discusión
esta zanjada que el año 93 nos prometieron que, ya, te la regalo. Pero aquí hay un incentivo a comprar más autos. O sea, eventualmente podrías comprar un tercer auto o un segundo No, auto. cambiarlo. Y igual el auto usado va a quedar dentro del parque vehicular. Así es. Bueno, en el último trimestre la venta de autos aumentó de manera brutal. O sea, llevamos un particularmente año, en Santiago. llevamos por lo menos Sí. un año con unas ventas que no se pueden creer Sí. de autos nuevos. Pero en todo caso el parque vehicular aumenta al año del orden del 8,5 al 10% históricamente. Ahora, obviamente va a haber meses en que se va a saltar más y sobre todo que se produce en este momento. De hecho, si ustedes toman el diario del día de hoy, del fin de semana, está gordito producto de la cantidad de avisos de ofertas de autos. Pero aquí, insisto en la contradicción. Y otra contradicción que encuentro, que dicen inscritos el 2012. O sea, la tecnología que tiene el 2011 o el 2010 y el 2009 de un modelo determinado puede ser la misma de la del 2012. Entonces, yo creo que, por mi parte, opino que debería haber una variable más objetiva, como la revisión técnica que cumpla con ciertos parámetros. Les pregunto, ¿creen que debería haber restricción todo el año? No des ideas, A raíz por de favor. lo que tú estabas comentando, Pablo. No No. des malas ideas. No, pero por el tema de la congestión vehicular, la cantidad de autos que hay en la Entonces, región sinceremos metropolitana. que es por congestión y no por Sí, es contaminación. que ese es un tema sí. súper relevante. ¿Cuánto afecta la contaminación? Es un el porcentaje uso de estos muy autos? mínimo. No, es que del total de la contaminación, lo que se produce por autos es muy mínimo. Entonces, sinceremos, digamos que es por congestión vehicular, entonces. Sí, Sincerémoslo. De hecho, son las fuentes fijas principalmente. Y cuando hay eventos Leña. complicados, se paran Las industrias. las fuentes fijas. Yo fíjate que lo peor de todo es que aquí hay un cambio en las reglas del juego que me parece que fue bastante poco transparente, la verdad. Claro. Porque incluso se había determinado que iban a ser 2 dígitos, de repente se cambia a 1, y eso Lo efectivamente... cambió este gobierno a uno. ¿Ah? No, pues, El- ¿cuántos días? Sí, este Claro. ¿Y sí. cuántos Sí, meses? sí. Y No por se está otra parte, establecido desde mayo hasta Agosto. Creo que es hasta agosto. agosto. Pero- De mayo a agosto es la de mayo a restricción. agosto. Pero ten en cuenta que existirá capacidad de fiscalizarlo porque vas a tener que determinar al ojo En julio, la posibilidad de... En julio se aplican cámaras en ciertas vías para justamente fiscalizar, porque ahora con la cantidad de fiscalizadores es muy difícil tratar de saber qué autos están, que no están cumpliendo con la norma. Pero el parte, ¿saben de cuánto es? ¿De cuánto? 70.000 pesos. Ahora, Harto sí, más caro. dice llanamente Sí, que moverse. carabinero o fiscalizador va a tener que parar con la terminación de la patente y obviamente Los con un papeles del rango, auto. con un Cierto rango rango, que claro. te da la letra aproximadamente. Claro, pero en el fondo la restricción que teníamos antes era fácil, porque si era el cero, tú paras a cualquier auto que fuera cero, si es que era un Listo. día de restricción de preemergencia. Pero en este caso es cero, pero tienes que comprobar que además es El año, previo a exactamente. 2012. Ahora, ¿qué tan, insisto lo mismo, se ha discutido mucho la incidencia de la contaminación en los automóviles, de los automóviles. Algunos te dicen que son los gases, que no es mucho, pero por ejemplo el polvo de suspensión que levantan. Entonces la pregunta es, ¿qué tan marginal o qué tan real o cuál es el aporte que tiene de sacar de circulación esta cantidad de autos? En todo caso, cuando se aplican estas medidas de preemergencia o emergencia ambiental y disminuye la cantidad de autos que están circulando por las calles, los niveles de contaminación siempre han bajado. Eso es una realidad. Por lo menos ahí yo también creo que el gobierno puede agarrar justamente de eso para tomar estas medidas, que también se suman las motos, ¿sabían? ¿Se suman las motos? Las motos también, Ah, sí. no me acordaba de Ah. eso. Y eso es un poquito... ¿Invitemos a la ministra de Transporte? Claro. Ya, Sí. pues. Tenemos para el viernes. Oye, pero bien contrasentido el tema de las motos, porque de alguna manera también el impacto debe ser mínimo, no, sé cuántas contaminan motos harto. serán. A veces contaminan más Sí, que los autos. pero de todas maneras debe ser marginal comparado, no sé, con Ahora el volumen es los- mucho los menor, buses ¿eh? de Transantiago deben contaminar el triple que no sé cuánta cantidad de autos. Y finalmente son los que circulan a Claro, diario. lo que tendrías que sacar es cuántos pasajeros contaminan en Eso es proporción. cierto, eso es cierto. Ahora, la principal parámetro va a ser comparar esto con los índices del año anterior, si es que es posible, porque igual ha ido variando bastante el clima. Antes partía, ¿te acuerdas? En abril ya teníamos... No tenemos lluvia emergencia, todavía, sí. o Pero sea. deberíamos tener algún parámetro, el gobierno final de este periodo, para decir, bueno, esto sirvió o no sirvió. Yo tengo la impresión que igual es bastante marginal y como tú decías, tiene que ver con la congestión vehicular más que con el tema de la Pero esto es un contaminación. proyecto, a ver, uno lo ve como una medida paliativa, aunque te digan que es parte del plan de descontaminación de Santiago. Pero por otra parte, por ejemplo, la llegada del automóvil eléctrico, por razones de costo bastante incipiente, lo mismo que los microbuses eléctricos, hay algunos, hay unos planes pilotos, pero no veo a largo plazo una proyección, por ejemplo, solamente en el parque vehicular, ni siquiera estoy hablando de la contaminación industrial, que ya está radicada en Santiago en todo caso, de otros elementos que también contribuyen. Entonces, el incentivo, ¿hacia dónde va? ¿Qué te gustan los incentivos?
O sea, mi primer incentivo fue a cambiar el auto, pero en el caso de que no pudiera, muchos yo creo que podrían optar a comprar otro auto. Y quizá es peor todavía, porque si tú pudieras comprar otro auto, un segundo o tercer auto, probablemente comprarías el más barato que encuentres, que va a ser el más contaminante de todo, Viejito. y lo vas a poder usar el día que tú tengas restricción. Entonces hay que mirar bien los efectos que tiene para saber si salimos ganando o no. Ahora, se supone que las cifras que he visto de venta de autos, creo que no sé si el 80 o el 90% son autos City Car de presencia china, de muy bajo costo, que efectivamente, y hay que ver cuál es la distribución dentro de la ciudad. Seguramente esto va a aumentar brutalmente la congestión, porque sacando un dígito, si es que ya tienes 3, 4 autos en determinadas comunidades de Santiago, Son a lo mejor va a 100.000 ser más autos los que caótico. dejan de circular. Claro. 100.000. Pero 100.000 digo una autos. cosa, ¿y dónde está la cuánto? contramedida? Como qué porcentaje es eso No sé. En ¿Qué total cosa? son 1 millón de autos los que se van a ver afectados Claro. por la medida, pero son 100.000 por día de restricción. Bueno, Ahora dime una cosa, ¿dónde está la contramedida? Por otra parte, que nos diga, mira, como vamos a implementar esto, hay 100.000 personas más a lo mejor que están en la calle. ¿Va a haber alguna, te invento, una extensión o alguna medida especial en el metro, en la oferta de transporte público? Las dos cosas están colapsadas, entonces no tienes mucho que hacer. Entonces, por un lado prohíbes, pero por otro lado otorgan soluciones. ¿Cachai? Y además, por ejemplo, los vehículos más antiguos no van a poder entrar al perímetro de Américo Vespucio. de Américo Vespucio. Sí. ¿Y para qué decir los que no son catalíticos? Que eso ya quedaron el 1,1% Sí. y Pero van son como 2 caja. veces al mes, o sea, yo No lo es voy a tan vivir. terrible. Yo creo que no es tan terrible, que uno puede organizarse. Ah. Es mi humilde opinión, quizás tú no estás de acuerdo conmigo, Bárbara, pero mi humilde No, pero opinión. claro, yo sé Tú que, que eres afectada, claro, lo que pasa más, es que depende, claro. Yo soy obviamente, afectada, claro. Tú eres afectada, además que Depende tenés de la que estar en la logística que radio. uno tenga, porque yo me tengo que mover mucho de distancias largas en Santiago muchas veces en el día. Entonces, claro, a mí particularmente me complica, pero hay otras personas que probablemente pueden llegar a la oficina, estar todo el día y volver, y no es tan complicado. Se pueden poner No, de sí, acuerdo un con día, alguien. sí, ojalá que haya incentivos. ¿Sabéis qué, mano? Discutamos Sí. más el tema Organizan porque tiene algún solución, familiar. se Está la bien. encontramos. Oye, vámonos varios que vivimos cerca a la oficina, además más entretenido. Sí, o te quedas a dormir en la oficina. También, pues. Oye, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, pidió que el Papa diga quién lo desinformó. Dime quién fue. Claro, ya vienen terminaron las reuniones con cada uno de las víctimas del caso Caradima, un tema que tú conoces muy, pero muy bien. Vienen en 2 semanas más la reunión con los 32 obispos de Chile. El 14 al 17 de mayo. Por Dios, que tienes buena memoria. No, pero es una cosa, lo conversamos fuera de micrófono además. Pero tienes buena memoria. ¿Dónde la tande? Entonces, dime una cosa. Tú conversas con esta gente, sabes muy bien, con estas víctimas, sabes muy bien cómo viene el tejemaneje. Sé que no has hablado estos últimos días con ellos, pero ¿qué es lo que esperas tú que ocurre y si va a ser la piedra de tope, el pato de la boda, me dijiste fuera Sí. del micrófono, el obispo Barra? Además que Barra está enfermo, yo creo que no ni siquiera va a ir al Vaticano. Mira, yo creo que lo más importante es que el caso de Murillo, Cruz y Hamilton es algo histórico en la Iglesia Católica a nivel mundial. O sea, no creo que alguien con 3 simples católicos, con la fuerza que ellos tuvieron, fueran capaces de provocar ¿verdad? Yo la otra vez dije cisma y me criticaron harto. Cisma en el sentido, diríamos, del quiebre. Cisma más es que de, división, sí, claro, es división, quizás no más es la allá de que... palabra más Sí, adecuada. pero de este terremoto, diríamos, o sismo. Y yo creo que esto es una cosa muy, muy importante. Segundo, que el hecho de que la señal que entregó el Papa es muy potente. O sea, primero citar a las víctimas a su residencia personal, particular. Primera vez. Y por primera vez. Y después citar, diríamos, a los obispos. Es como que los obispos vienen como los castigados. Y en cierta manera yo creo que eso es muy potente para decir, aquí vienen medidas fuertes. Yo tengo la impresión que la remoción, primero de los obispos ligados a Caradima es algo que casi debería estar fuera de discusión, que son 3. Creo que es una manera, sería una buena medida en términos de desterrar lo que fue el círculo de Caradima. Barro es un accidente ya a esta altura, o sea, creo que Barro es... Hasta Sati dijo que sí, sin ya, duda tiene no, que es que haber. además ya Barro no lo acompaña nadie y yo tengo la impresión que esta enfermedad repentina puede ser de estrés que bastante... no Sí, va a ir. Obviamente, no va a tiene ir. que tener Y- mala salud en algún sentido. Sí. Entonces, estamos hablando acá de un hecho muy relevante para la Iglesia Católica, además la Iglesia Católica chilena, pero la Iglesia Católica mundial está viendo un momento muy difícil. O sea, hoy día salió todo esto del jefe de finanzas del Vaticano, que está siendo investigado por abuso sexual. O sea, tú dices, ya esto es dentro de la... Está podrido. No solo de la curia romana, sino que al lado, diríamos, del Papa. Y a propósito del tema de la información, aquí nadie informa al Papa, porque el nuncio, que supone que él debería ser oficialmente que lo informa, los análisis que habían previos es que el Papa solamente denunció en un momento al cura Pugo y al cura Berrío, Claro. por declaraciones públicas.
el cardenal Errázuriz ha dicho que él no lo informaba. El único chileno que está cerca del Papa, y resulta que Sati tampoco lo informaba. Entonces, claro, lo que dice el obispo ahora tiene toda razón. O sea, aquí ahora nadie es responsable de lo que ocurrió. Yo tengo la impresión que los tres personas que han hablado, o sea, tanto Sati como Errázuriz, y en particular el nuncio, tienen el mismo nivel de responsabilidad y seguramente, no sé si el Papa lo explicitará, yo tengo la impresión que no va a entrar en ese tipo de detalles, yo pero creo que sería contraproducente sí, entrar en yo eso. creo que a esta Ahora altura va a tenemos ser que- un error nomás. Lo hablábamos también fuera de cámara, que decíamos el aporte que ha significado esta denuncia valiente, con mucho dolor, que también tú me lo decías, que busca también una especie de Una terapia y de terapia, reparación de Hamilton, Cruz y Murillo. O sea, ellos son los que han provocado esta situación en la iglesia chilena. ¿Y llevan cuánto tiempo también insistiendo con esto? Ah, Yo llevan me 10 acuerdo que en años. una entrevista Sí. uno de ellos dijo, Como 10 Sí, años. yo casi, no sí. voy a terminar con esto hasta que me reciba el Papa, hasta poder conversar con el Papa. Y después de cuántos años lo han logrado. Y yo creo que aquí viene una reforma muy, muy importante por parte del Papa. Quizás no vamos a conocer los detalles de lo que ha sido la interna, en el fondo, esta conversación, que dijo el Papa que se mantenía privada hasta el momento, pero yo creo que viene aquí un remesón fuerte y cambios fuertes en la Iglesia Católica chilena, por lo menos. Y ojalá que eso sea, obviamente, que sea un cambio que se sienta en el día a día, que lo sienta Ahora, yo toda creo la que gente, no solamente Sí. sería el mundo católico. Sería contraproducente y no aportaría nada que empezaran desde la iglesia a echarse las culpas, a decir quién fue o no, quién fue el culpable, que se informó. Yo ¿Quién creo no que dijo, quién Lo que sí, aquí hay que sí. hacer es que simplemente se corten las cabezas que se tengan que cortar y que todo este gesto, toda esta operación que se ha realizado, que Tenga muchos miran réditos. con esperanza, no termine en lo mismo de siempre. Aquí- Ya acá se investigó, se les creyó, se llevó a estas personas a conversar con el Papa en su casa y después, en el fondo, las expectativas son muy altas. La iglesia tiene una oportunidad muy grande Así es. de marcar un antes y un después o de derrumbarlo todo. Oye, si es que no hacen algo firme y duro. Para cerrar el bloque, yo lo único que espero que esto signifique noticias positivas. Y estas tres personas, estas tres víctimas, tuvieron dos dolores. Uno el dolor personal y el otro es el dolor espiritual. Entonces, es de esperar que llegando a Chile ya se les pueda ver con otro semblante, con otra mirada respecto a la vida. En redes sociales lo manifestaron por lo menos. Sí. Están, Sí. están muy Ah. contentos Estaban del contentos, encuentro. así Sí. que ojalá que se hayan Por lo sacado menos ahí. una mochila tremenda que han Seguro que portado sí. durante todo este tiempo. Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es Noticias. Mira, ya estamos de vuelta, esto es Noticias. Oye, una noticia lamentable que ocurrió en Brasil, que no es primera vez, y es un mal propio de las metrópolis. Mira, dice que al menos un muerto en incendio y derrumbe en un edificio de 20 pisos. ¿Ah? El fuego alcanzó a 2 edificios abandonados y ocupados en forma ilegal. Se confirmaron un muerto y 3 desaparecidos. Las imágenes son impactantes, pero a su vez a nosotros nos invitan un poquito a la reflexión y cambiar el switch que tenemos en el día a día cada uno de nosotros, diariamente, en términos de lo que es la cultura de la prevención. O sea, mira, aquí van a ver las imágenes de lo que ocurre. Y ahí que es donde nosotros... Yo creo, escuchen el Pablo, audio. que acá hay dos temas. O sea, la tremenda tragedia, pocas víctimas, y a nosotros nos hace falta diariamente cultura de seguridad, porque aquí también no es un tema de recursos, sino que es un tema de cultura de seguridad, desde dejar mal estacionado el auto en una curva, que lo hacemos como si nada, ¿ah? Y ver cómo vamos a ir cambiando eso en lo que corresponde a nuestro cambio de actitud de vida en el sentido de la seguridad. Se consiguió con el cinturón. Sí, yo creo que hay varios temas que analizar respecto a este accidente que hubo aquí en Sao Paulo, una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, donde hay mucha riqueza, pero mucha pobreza, y en este edificio especialmente no estaba habilitado para que gente viviera ahí. Tenía muchos problemas y había muchas personas
de escasos recursos viviendo ahí. Claro. Y yo creo, yo lo tomo a raíz del reportaje que se publicó en la semana en el diario Mercurio sobre cómo viven los migrantes aquí en nuestro país en condiciones realmente inhumanas. Y es justamente lo que... Hacinamiento, Hacinamiento total. Y es justamente lo que pasó ahí en Sao Paulo, con estas realidades que se mezclan de gente con tantos recursos y al mismo tiempo con tan pocos recursos viviendo en lugares que no son aptos. Esto me recuerda lo que pasa siempre en Valparaíso cuando hay incendio, que en general los lugares más devastados son zonas que no son aptas para ser habitadas. Sí, Pero que sin donde salía- embargo la gente se instala ahí, obviamente por necesidad, no es porque, Sí, no porque es por quieran, gusto. claro, no es por gusto, pero cuesta un montón y erradican a esta gente y después vuelven. Entonces es difícil tener un control para poder evitar estas tragedias que... Yo insisto, tiene no es un tema de efecto recursos. devastador. Hoy día los cuerpos de bomberos en general cuentan con los recursos suficientes y con recursos tecnológicos. Hoy día los bomberos están mucho mejor preparados. Entonces, aquí siempre tiene que haber una mirada solamente del Estado. Ahí le tenemos que, claro, le podemos pedir las reglas, pero quienes las apliquen y quienes jueguen con ellas somos nosotros. Sin duda. Sí, pero en todo caso yo coincido contigo que generalmente estas tragedias están en los sectores más Más vulnerables. vulnerables y los cité, donde está el mundo migrante, esto ha sido bien común, diría yo. Por lo tanto, creo que primero la fiscalización ahí es sumamente clara. O sea, te aseguro que ahí no hay ni un extintor, nada. Y por otra parte, obviamente que la conciencia ciudadana, ahí sí que opera un tema de ingreso económico, porque lamentablemente, o sea, en los edificios más modernos, en ciertos sectores de las ciudades, estas cosas están bastante cubiertas, tengo la impresión. Gabriela dice algo que saquemos lecciones. Y obviamente que hay que sacar lecciones. Y quitarnos a cosas, oye, que eres alaraco, no va a pasar. Y hacerse preguntas súper sencillas. ¿Están buenos los extintores del edificio donde uno vive, donde trabaja? ¿Tenemos en nuestras casas? Tenemos en nuestras casas, tenemos, por ejemplo, claro dónde está Yo la tengo red un tema húmeda, con- si está en buenas condiciones, la red seca si está en buenas condiciones. Ha pasado más de una oportunidad que uno se fija en la red húmeda, que es donde está la manguera con agua, no tiene el pitón, está Pero rota, está ¿cuántas veces desconectada. pasa eso? Que ocurre una tragedia y ahí uno dice, oh, ¿por qué nadie se preocupó? ¿Por qué yo no me preocupé? Uno mira lo que pasa al de al lado, pero cuando le pasa a uno, ven ahí las recriminaciones. Entonces, buscar la fórmula de nosotros hacerlo en el día. Mira, voy a hacer una cosa, voy a salir de cuadro, Vengo un segundito. Vengo para acá. Sí, porque tengo que Lo menos saber. que po. podemos esperar es estar Esperemos en que esté en condiciones regla, seguras porque- aquí. No, pero por Ahí supuesto. la A ver, ¿qué ¿cuánto pasa? vence? Mira. Pero A tenemos que ver. mirarlo. De hecho, nuestro director, lo primero que hizo cuando llegamos era ver dónde estaba el extintor y si estaba en condiciones. Por deformación de él, por Ya. deformación bomberil. ¿Y está en condiciones? Está en perfectas condiciones. Ah, Nosotros lo miramos, obviamente. Por ejemplo, de partida sabemos dónde está. Y Ahora nosotros también sabemos dónde está. ahora sabemos dónde Ya por lo menos Nosotros no también. hay problema, tenemos que... Qué bueno saberlo. Mira, ¿saben utilizarlo ustedes? No. La verdad no. Ya. ¿Saben dónde tiene que apuntar el polvo químico? pero me imagino que debe ser una cosa como sentido común, ¿no? Claro, pero tenéis que No puede apuntar haber tanta al ciencia. origen del fuego, no a la parte externa. Sí. ¿Ya? Oye, el ¿Podríamos edificio... hacer una prueba? Mira, tómenle el peso. Este es chico porque obviamente Se está puede para, tomar, me para la imagino, parte del ¿no? estudio. No, Está pero para razonable, este sector ¿no? donde tenemos Se puede, sensores de bien. humo. Igual Es que sí. razonable. Oiga, Tenemos y vencen los Vencen. extintores, para los que no saben. Oye, y lo otro que hay que Vamos a tener ver esto al mucho tiro. ojo, A ver si estamos... ¿quién No, es el ni- que... déjalo. Oye, mucho ojo, que hay que buscar una tienda de Expira. prestigio. Sí. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Está vencido. No. ¿Cómo en julio del 2017? Vence, dice No, En está mal noviembre, puesto, En mayo del 2017. Ah, no. Ya no No. me siento tan segura. Ya. Acá, esto, está puesto aquí. Ya, aquí está el sello, ustedes tienen que fijarse en esto. Ay, pero ¿y entonces esto está malo? Porque se vence también. Sí. No, ese es un adhesivo y el indicador, me dice Hugo, es el que más vale. Que esté en verde. De acuerdo. Ya. Claro, Ya que no estamos pierda- más tranquilos entonces. que no haya Vamos a seguir el perdido programa, no hay presión. problema. Y lo importante es que cuando se los manden a rellenar, esto corre para el de los autos, todo eso, Ya. van a una tienda de prestigio porque hay algunos frescos que le echan talco. ¿Cómo? Ah, chuta. Así es. Así es que voy a dejarlo donde estaba, que era un lugar de prevención y El lugar precaución. estratégico. ¿Ya? Ahora, igual siempre Esto es una bueno- zona de seguridad. Es bueno ponerse en la situación de lo que podría ser, que en el fondo, ¿qué es lo que le pasa a uno cuando viene esta tragedia? Es que no tienes conducta, no tienes repertorios conductuales como para decir qué es lo que no hago. tiene el protocolo. Si incluso claro. hasta las cosas más básicas, donde uno, no sé, chocar el Esa auto. es la cultura, po. Claro, eso sí.
Porque uno puede hacer un cierto ensayo, hay industrias que lo hacen permanentemente, la empresa, pero uno debería hacerlo efectivamente en la casa. No, Yo y no en la tengo casa- extintora, no, la Pero verdad. fíjate que hay Voy a tener cosas que que comprarme quizá tú en el momento no se te ocurrirían. Por ejemplo, un protocolo que siempre dicen en los aviones. En caso de una emergencia, cuando caen las mascarillas, tú primero tienes que ponértela a ti y después a los niños. Te doy un ¿Ya? dato. Pero probablemente una mamá lo primero que se le ocurre es preocuparse del niño. ¿Tú vives en casa? Sí, ¿Llega la manguera de tu jardín a todos los puntos interiores de la casa? sí, tengo una manguera muy larga. Ya, por ejemplo, ahí tienes una cosa. Pero no porque se me haya ocurrido por seguridad. Sino porque tenía el Es patio porque era grande la y más, llegaba de todas era maneras. más barata, estaban Ajá. 2 por 1. Está Dos larga. por uno. Pero por ejemplo, Claro. esos son detalles que todos deberíamos manejar y hacer el esfuerzo por tener un extintor en la casa. Así es. ¿Ah? Y- Oye, hoy día el presidente Piñera, miren las imágenes que vamos a ver, que fue bastante simpático. Eso ocurrió en el día de ayer, cuando le entrega su celular a un trabajador de la moneda para que grabara lo siguiente. Va a su oficina, escuchemos. Gusto tenerlo. Este es el lugar donde trabajo yo, ¿eh? Espectacular fue. ¿Qué le parece? Espectacular. Pero aquí se trabaja duro. Yo en la mañana estoy aquí todas las mañanas. ¿A qué temperatura nos pone? Ahora estamos 22, 22,5. Todo el año. Yo la veo una medida de no solamente austeridad, sino que proteger el planeta Tierra Dígame. y gastar menos petróleo. Petróleo y gas. Sí, sí. Y ahora estamos a gas. Acá. Más limpio. Más limpio, sí. Pero para que sea más limpio todavía, ¿qué te parece si en el invierno nos pone a 21 grados ¿Sí? y en el verano nos pone a 23 grados? Ya, oiga, No hay problema. y le quiero contar algo a usted. Hoy día es el día del trabajo. Sí. Mañana es el día del trabajo. Mañana, primero. pero hoy día estamos celebrando el día del trabajo. Don Gato, Dígame. le voy a hacer un encargo que no se lo he hecho nunca a nadie. Le voy a prestar mi teléfono para que nos cubra el almuerzo en las redes sociales. ¿Confían en mí, presidente? ¿Puedo contar a usted, Don Por Gato? favor. Por favor. A ver, ¿tiene la razón? Sí. Sí, puedo. Pero al día ahí estamos entrando al Salón O'Higgins. Estoy con el celular del presidente, ¿eh? El presidente me prestó el celular para grabar. Genial. Mira, y ahí empieza a hacer cámara. Y fíjense lo siguiente, mira. Viene a almorzar con él. Melquisedec. Aquí estoy con Ricardo Andrade, el electricista. Víctor Rojo, Gafite. Dígame, ¿qué piensa usted del almuerzo que tiene con el presidente? Muy agradecido por la invitación. Ellos son trabajadores del Palacio de Gobierno. Y también el presidente Piñera se fue Por invitado. a trabajar. Y el ministro de Trabajo también. Así que para nosotros es un honor. Se tomó muy a pecho. ¿Quién lo atiende a nosotros? Presidente. Ahora, la gran gracia es ¿cómo que el se siente celular sirviendo personal del a los presidente. trabajadores de Chile? Muy bien. ¿Sí? Oiga, para eso estamos. Para nosotros es un honor, presidente, ¿eh? Estar con usted aquí y usted, mire, como buen cocinero. Oye, y le pega la servida, ¿no? Presidente, ¿cómo está el almuerzo? Eso fue genial. Está bueno entonces. Buenísimo. Rico. Eso fue genial. La mayoría de los chilenos No, y se empoderó, ¿ah? Poderoso, Se sí. empoderó. No, camarógrafo No, si lo único que le social de la faltó es acostar un poco el teléfono. Haberlo puesto horizontal y no vertical. Son señales del presidente para estar más cercano justamente con la gente. Se vieron un video donde invitaba a sus nietos a la moneda, que lo subió a su cuenta de Instagram, y se meten todos los nietos debajo de la mesa y él sale en 4 patas debajo de la mesa persiguiendo y se pone a rodar por el suelo con ellos. O sea, una cosa que uno dice, el presidente Piñera, bueno, yo creo que son señales también. Son señales, ya ha tenido un cambio tú lo sabes, tú eres experto en el tema, po, en su parada comunicacional desde el momento en que vuelve a la moneda. O sea, Sí. ha hablado menos, ha metido menos la pata, anuncios por Facebook Live. ¿Has notado más prudencia o de alguna forma ha sido un Piñera que llegó con la madurez? Mira, yo creo que de todas maneras Piñera debe haber escuchado más a su asesora y que trabajaron de todas maneras. O sea, ya lo vimos no tanto en la campaña, quizás lo vimos en el periodo previo a asumir, que hay un cambio bien importante en él. O sea, Sí. hay un cambio en el diseño comunicacional evidente, donde las vocerías se han dispersado. Y ahí, bueno, han habido problemas más o menos importantes. Sin embargo, creo que él en lo personal, hasta el episodio del Polo Piñera, yo diría que estaba marcando nota sobresaliente. Bueno, Cuidadoso, prudente. El episodio de Polo Piñera ya pasó. Ya pasó, y de pero repente quedan... Bajó un par de puntos en la última encuesta. Sí, por el la tema academia- Piñera, Pero no fue gravitante y no también, fue mira, gravitante. y puede haber subido, porque el margen de error es de 3,5, si sí, no me equivoco. y Pues estado más vamos, arriba, hay que ver las encuestas que son que miden mes a mes, hay otras que tienen otras metodologías, en fin. Pero sabes que yo creo que él ahí fue el primer momento en que
A mí me recordó un poquito Piñera 2010, o sea, esto de que Perfecto. toma decisiones solo, que finalmente Que Sí, seguro- vamos a seguir para- buscando algunos videos de esas características, no solamente del presidente Piñera, sino de diferentes autoridades. Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es Noticias, UCB Televisión. Oye, aquí están los nietos de cuando fueron a ver al presidente el 20 de abril. Llegaron todos. Dice, qué maravillosa sorpresa me dieron mis nietos este viernes al llegar en masa a mi oficina. Recordarme que no hay nada más importante que la familia. Se metieron debajo. Él salió debajo. Y ¿sabes qué? Según yo sé, esto no es para la tele nomás. Parece que es el lado en que Piñera se suelta, ¿ah? y está con los nietos. Como dicen algunos, los nietos son el vuelto de la vida. Tú sabes que hay dos momentos importantes, algunos abuelos dicen, de la visita a los nietos. La comida. Para... No, cuando llegan ¿Y cuando se van? y cuando se van. Así que ahí lo vemos que está con su nieto. Oye, gracias por habernos acompañado. ¿Cómo ya se acabó? Sí, pues este programa fluye, Pero fluye. no deberíamos tomar un rato más. ¿Tú querías un rato más? Alarguemos. Sí, continuamos, no tenemos Gracias problema. Germán, gracias Bárbara, No, gracias gracias a Gabriela por haber ustedes. conversado con nosotros en este día feriado. Saludo a todos los trabajadores, a los más de 9 millones de trabajadores, a los que quieren ser trabajadores y trabajadoras que andan buscando trabajo. Y por supuesto en especial a los trabajadores de este canal que en el día de hoy han venido también a acompañarnos. Así que muchas gracias. Chao. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Esto es Noticias, UCB. Ya viene el tiempo, no se lo olvide. Ya viene Yunet y posteriormente la programación de UCB Televisión.